Tres. Dios me les bendiga a todos, hermanos. Ha tocado un bonito tema, la verdad, está muy hermoso este tema. Y vamos a hablar ahora acerca de qué es la sana doctrina, o si vivimos de acuerdo a la sana doctrina. Si ustedes bien lo saben y tal vez lo han escuchado por otros lados, siempre dicen, mi iglesia tiene sana doctrina. No, yo voy a una que tiene sana doctrina. Y si nos ponemos a ver, bueno, yo visité algunas iglesias en el pasado y los adventistas dicen que tienen buena, sana doctrina. Los testigos de Jehová dicen que tienen sana doctrina. No me crié, estuve en una iglesia bautista y nosotros decíamos que éramos una sana doctrina. Y así hay muchas iglesias que dicen que son sana doctrina. Pero muchas veces se dice o se exalta uno más que todo el decir tengo una sana doctrina. Ya, porque yo lo digo por mí, un tiempo decía yo cuando visitaba otra iglesia, decía yo, ¿qué me pueden enseñar a mí si yo estoy en una iglesia que se estudia, que es de sana doctrina? Pero ni yo mismo entendía que era una sana doctrina, la verdad. Y así como yo he pensado y tenía eso antes en mí, pienso que más de alguno lo pudo haber sentido, porque cuando alguien dice, yo estoy en una iglesia de sana doctrina, muchas veces es por jactancia, no es porque realmente lo viva. La sana doctrina no es solamente un decir, el que vive la sana doctrina, ese es el que realmente sus hechos hablan por él. No necesitamos decirlo, sino que mostrar que vivimos de acuerdo a la sana doctrina. Hoy me tocó el capítulo 2, del 1 hasta el versículo 15. Y dice así, Tito capítulo 2, del 1 al 15. Tito capítulo 2, del 1 al 15. Cuando ya los tengan todos me dicen un fuerte amén. Amén. Gloria a Dios. Tito capítulo 2, del 1 al 15. Dice así. Como tema le he puesto viviendo de acuerdo con la sana doctrina. Pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Fíjense bien cómo empieza Pablo. Tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. En el capítulo 2, versículo 1, es el punto de partida para un capítulo que se enfoca en la aplicación práctica de la sana doctrina en la vida de los creyentes, instruyendo a Tito a enseñar a diferentes grupos de personas cómo vivir de acuerdo con la fe. El versículo establece la exhortación principal de Pablo. Tú, en cuanto a ti, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Esta enseñanza debe ser el fundamento para las instrucciones detalladas que siguen para hombres mayores, mujeres jóvenes y hombres jóvenes y esclavos. Pero pues en este tiempo no hay esclavos, habemos trabajadores. Ahora, ¿qué quiere decir sana doctrina? Quiere decir saludable, una enseñanza saludable. Pablo hace un uso frecuente del término en las epístolas pastorales. Lo usa 5 veces en Tito. Solo puse acá las citas bíblicas, si ustedes lo quieren apuntar, está bien. Es Tito 1:9, Tito 1:13, Tito 2:1, Tito 2:2 y Tito 2:8. Pablo observa la sana doctrina como la raíz que produce el fruto de las prácticas sanas, como buenas obras, tales como la fe, el amor y la paciencia. Ahora, yo puse como un poquito de referencia el Corintios capítulo 5, versículo 17, y les voy a decir por qué. Dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahora, como nuevas criaturas tenemos que vivir en una sana doctrina, en una saludable doctrina. ¿Por qué? Porque como hoy como nuevas criaturas tenemos que mostrar que realmente Cristo está en nosotros. Y la forma en cómo lo podemos mostrar es viviendo en esa doctrina. Además, la doctrina no es de ninguna iglesia, sino que de Dios es la doctrina. Ahora,
si Dios nos muestra cómo debemos vivir, entonces como una persona nueva, que aquellos pensamientos antiguos ya no viven en nosotros o ya no tienen que estar en nosotros, ni siquiera esas prácticas, tenemos que vivir como personas nuevas y como personas nuevas tenemos que vivir de acuerdo a la sana doctrina. En Tito 2:2 dice así, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y la paciencia. Fíjese bien, que sean los ancianos sobrios. Ahora, la vez pasada dijo el hermano que sobrio es estar en los 5 sentidos, y está bien. Acordémonos de que lo contrario de sobrio sería una persona que se emborracha. Una persona que se emborracha todo el tiempo no tiene lucidez, no tiene un buen pensamiento. Todo el tiempo agarra aquello en broma. Es lo que yo creo que Pablo quiso entender, a ser sobrios en la forma en que tiene que ser una persona que todo el tiempo ande lista, tenga, esté pendiente de lo que es el nuevo camino en el que está viviendo. Ahora, dice que sean personas serias, o sea, personas serias, rectas, o sea, una persona que no ande jugando, que no tenga un doble sentir, serio. Dice que prudente, y esta palabra prudente, tiene unas cosas muy bonitas que es lo que significa la prudencia. Dice, el pensamiento correcto, prudente, ahorita se lo digo, ¿qué quiere decir prudente? Prudente. Dice así, se llama en griego es sofrón, de la base, dice, y el del seguro, dice, de mente, es decir, sano de mente, es decir, que se domina a sí mismo, moderado en cuanto a opinión o pasión, sobrio o prudente. Eso significa tener una mente sana. Entonces, cuando el apóstol Pablo le está diciendo a Tito que el anciano tiene que ser un hombre sobrio, un hombre prudente, le está diciendo un hombre de mente sana. Por eso es que cuando puse 2 Corintios 5:17, me lleva a que como nueva persona tengo que tener una mente nueva, una mente sana. ¿A través de qué? A través de la palabra. Entonces el anciano tiene que ser una persona sobria, seria, prudente, sano en la fe, una fe no fingida, una fe real, en el amor y la paciencia. Es un hombre que tiene que tener amor por el prójimo, porque acuérdese, la Biblia nos muestra de que todo es para el prójimo. Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si yo quiero agradar a Dios, tengo que amar a mi prójimo. Entonces, una persona que no tenga amor para su prójimo, entonces algo malo hay ahí, ¿verdad? Dice, sean sanos en la fe, en el amor y la paciencia. ¿Qué tanto tenemos que ser pacientes? Bueno, la paciencia en nosotros se tiene que ir mostrando más y más. O sea, nosotros en nuestro caminar se tiene que ir viendo si estamos viviendo en esa sana doctrina o estamos retrocediendo. Usted lo sabe cómo está viviendo en el Evangelio, usted sabe cómo está caminando en el Evangelio. ¿Ya? Un pensamiento correcto es el material puro para las acciones correctas. Nuestras acciones naturales revelarán la dirección de nuestros pensamientos. En esos pensamientos que puse Romanos 12:2, dice así, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Un pensamiento bueno, un pensamiento que está guiado por la sana doctrina, es un pensamiento correcto, un pensamiento distinto. La palabra sugiere una renovación, una restauración, una transformación y un cambio de corazón y vida. Indica un cambio completo para lo mejor, un ajuste de la visión moral y espiritual de uno. Eso significa lo que es renovación en nuestros pensamientos. Ahora, esta palabra, cuando habla acerca de los ancianos, se supone que un anciano que ya es mayor, más o menos de 50 años, pensamos de que puede ser una persona sabia, una persona madura,
ya en los caminos de Dios. Pero muchas veces no se basa la madurez en cuántos años tenga uno, sino que la madurez se basa en cómo aplica la sana doctrina en uno. El carácter de aquellos que son maduros deberían servir como un ejemplo espiritual para todos, aunque la madurez no se determina simplemente por la edad o por lo que una persona sabe. Se determina por lo que una persona esté preparada para aplicar la verdad y vivir de acuerdo a la sana doctrina. Porque mucho podemos saber. Pues hay mucha gente que sabe bastante, pero podemos ver su forma de vivir. Dice la palabra que por su fruto los conoceréis. Y vemos que muchas veces decimos tener sana doctrina, pero la iglesia en la que dice tener sana doctrina es una iglesia que está patas arriba, en pocas palabras. ¿Ya? Entonces algo está malo ahí. No están viviendo lo que realmente es la buena enseñanza. Están viviendo de acuerdo a sus pensamientos. No ponen en práctica nada de lo que la Biblia los muestra. Entonces nosotros como Tito, a Tito le estaba diciendo que tenía él que hablar con ancianos. Y acuérdense, querer instruir a un anciano, a una persona mayor, porque aquí lo que veo más adelante dice que Tito no era una persona ya viejita, no, era un hombre joven. Y que un hombre joven venga y le diga al pastor o al anciano, hey, tienes que comportarte así, 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 no es fácil. No es fácil, tiene que tener carácter. Tito tenía que tener un carácter fuerte para que él pudiera poder hablarle a alguien, decirle a una señora, usted tiene que ser así, usted tiene que dar el ejemplo a las jóvenes y a los ancianos lo mismo. No es fácil, entonces, pero vemos aquí vamos viendo un poco del carácter de Tito. ¿Ya? En el versículo 3 dice así: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas de vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Aquí vamos a parar un poquito. Hace poco le estaba diciendo yo a mi esposa, yo conocí a un grupo de hermanas en la iglesia que iba antes, que le digo yo que era bautista. Se supone que las mujeres ancianas tienen que darle buenos consejos a las jóvenes. Entonces estaba un joven, que el hermano Jaime lo conoce, Jorge Carranza. Él es salvadoreño y él estaba estudiando para ser pastor, pero en ese tiempo él era líder de jóvenes. Entonces habían unas hermanas, él conoció a una joven como él y se iban a casar. O sea, esas eran las pláticas, no es que se iban a casar, pero estaban en las pláticas de casarse. Resulta de que las hermanas de esta muchacha que se quería casar con el hermano, le estaban diciendo un día, y yo estaba alrededor porque fuimos a jugar basquetbol, ¿ya? Entonces escuchaba que le decía, tú no te dejes, fíjense bien las ancianas, lo que le decían a la más joven, tú no te dejes, tú tienes que mandarlo, tú tienes que sobreponerte sobre su carácter, no dejes que él te vaya a estar mangoneando, no, todo lo que él gane es tuyo. ¿Ah? Y yo me quedé porque yo estaba cerca de ahí, me quedé escuchando y oía las palabras que le decían. Entonces me molesté y le dije, ¿cómo es posible? Le digo, que ustedes, siendo las ancianas, que tendrían que darle un consejo bueno a ella, la están llevando al fracaso. ¿Ustedes quieren que ella fracase o que ella realmente viva feliz? Porque esos consejos, le digo yo, no son para dárselo a una mujer más joven, porque no leen la Biblia ustedes. Y desde ahí se quedaron calladas. Pero ahora que leo esto, digo yo, qué triste que no toman en serio la palabra de Dios. O sea, la pueden tomar en un aspecto de que sí soy cristiana, pero en la forma de actuar mostraron realmente lo que había dentro de su corazón. No había habido un cambio en sus vidas. Y de eso es lo que se trata este pasaje, este capítulo.
que cuando nosotros vivimos de acuerdo a la sana doctrina, no necesitamos decirlo a voces, sino con nuestros actos, con nuestros hechos, mostramos si estamos viviendo esa sana doctrina, si estamos de acuerdo con la sana doctrina. Qué lástima es que de qué me serviría a mí conocer tanto, como dijo el apóstol Pablo, de qué me sirve tener la fe del mundo, pero no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena. ¿De qué me sirve saber mucho si no practico lo que la palabra me dice? Tenemos que poner mucho énfasis en lo que la palabra nos está diciendo ahora. Si usted ha tenido una imagen de lo que es la sana doctrina, pues hoy el Espíritu Santo se lo va a hacer saber de que la sana doctrina es practicar la palabra de Dios. Y eso nos lleva a tener un mejor comportamiento. Eso hace que la esposa se sujete más a aquel que es cabeza de hogar. Claro, ella tiene un rol dentro del hogar donde tiene que ser prudente, casta, cuidadosa de su casa, una mujer que tiene bien ordenada su casa, no que tiene todo tirado y que no sabe ni dónde quedaron las llaves del carro por tanto tiradero que hay. No, tiene que ser una mujer que dé un ejemplo, que a través de ese ejemplo se pueda ganar a otra mujer. Para que no sea Dios blasfemado, es lo que Pablo dice, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. O sea, es una gran responsabilidad tanto en nosotros como los hombres, como las mujeres. Dice, las ancianas no deben comprometerse en prácticas de maldad como calumnias o los chismes o las borracheras. En lugar de eso, ellas deben enseñar a las mujeres más jóvenes. Pablo resume aquí un tremendo currículum que puede implementarse con grandes beneficios en cualquier iglesia local. Su mayor énfasis era de que las mujeres enseñaran a las mujeres, especialmente cuando se trata de lo que es sujetarse al marido, o mantener cuidadosa la casa, cuidar de los hijos. En el versículo 6 al 8 dice así, exhorta y asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. Pero aquí dice el versículo 7, presentándote tú. Ahora, en vez del versículo 7, vamos a poner nuestros nombres en ese versículo. Entonces, como ejemplo diría Rigo, presentándote tú en todo como ejemplo de buena obra, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo de que el adversario se avergüence y no tenga nada malo de qué decir de vosotros. Cuando lo ponemos ya, en vez de poner el versículo 7, ponemos nuestro nombre, es más directo. Imagínense lo que Pablo le decía a Tito, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, prestándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, dice, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad. Palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence. Podemos llegar nosotros a ser esas personas de que el adversario cuando ataque a nuestra vida se avergüence de que porque nosotros tenemos una vida ejemplar. Sí se puede, pero tenemos que entregarnos completamente a la palabra de Dios, a obedecer lo que Dios nos dice que tenemos que hacer. Porque estoy seguro, bueno, no lo digo por ustedes, por mí, estoy seguro que el enemigo conmigo, hermano, va a decir, este me lo echo a la bolsa de vez en cuando. Porque es verdad, ya soy peco. Entonces, para mí es una responsabilidad sumamente grande. Dios me ha hablado a mí a través de estos versículos. Y sé que les va a hablar a ustedes también, ¿ya? Porque para que Pablo le dijera a Tito, mira que conforme tú vayas enseñando, tienes que poner el ejemplo en todo, hasta que el adversario se avergüence de querer
de querer ponerte, decir, señalarte y decir, este hombre está haciendo esto malo y para que él se avergüence, es porque Tito tenía que ser un hombre modelo. Un hombre modelo en la palabra de Dios. La integridad, juicio cabal. Se dice en griego soproneo. Dice, tener una mente sana, normal, bien balanceada. Sería seria, moderada, sobria, equilibrada, disciplinada, con capacidades de razonar. Dice que la palabra escribe nuestro comportamiento y actitud a acercarnos al final de los tiempos. O sea, nuestras actitudes tienen que ser distintas, nuestra integridad tiene que ser como un juicio cabal. Nosotros tenemos los salvadoreños la palabra cabal, ya, tener una mente sana, normal, bien balanceada. Eso quiere decir integridad. Entonces, si Tito era un hombre íntegro, esto es lo que Tito mostraba que él era. Ejemplos de nuevas obras. Pablo incluye en sus instrucciones a varios grupos de edades, recordándole a Tito que su vida personal es un aspecto esencial de sus enseñanzas. Las personas aprenderán más de nuestras acciones diarias que de lo que nosotros digamos. Por lo tanto, debemos poner atención en que nuestra vida esté en línea con nuestras creencias. En el versículo 9 y 10 dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Ahora, aquí no tenemos esclavos, en aquel tiempo sí habían esclavos. Un esclavo, ¿qué era un esclavo? Siervo, dice, cerca de la mitad de aquellos que vivían en el Imperio Romano, en la iglesia primitiva, eran esclavos. Las buenas obras de un esclavo cristiano harían que la doctrina de Dios fuera muy atractiva a un amo no cristiano. Creer en las enseñanzas de las Escrituras es justo y bueno, pero vivir aquellas verdades influenciarán a los no creyentes que nos frecuentan diariamente. Ok, nosotros no somos esclavos, pero sí somos trabajadores. Entonces, yo lo veo así. Como trabajador no tengo que ser respondón con el que es mi supervisor. Y en todo tengo que mostrarle que soy una persona fiel, que soy una persona que soy de confianza, ¿ya? Y mostrar en todo para que él pueda ver a través de mí a Dios, ¿ya? Y que él desee gente como yo. Por ejemplo, ahí en El Salvador hubieron muchas maquilas, donde hay mucha costura. Y siempre mandaban a decirle a un pastor en aquel tiempo, le mandaban a pedir gente cristiana para que fuera a trabajar a las maquilas. O sea, qué gran responsabilidad de él, porque ellos veían que aquellos hermanos que llegaban, o hermanas que llegaban a trabajar a la costura, eran muy distintas a las demás. Y qué bonito era hablar con el pastor y decir, mándeme más hermanos, más cristianos para mi empresa, porque veo que son distintos y son más fieles al trabajo. Y no son respondones como nosotros. Yo sé que hay veces, hay patrones que son irritables, hay patrones que desea uno decir, ay padre, o te lo llevas o te lo mando. O lo iluminas o lo eliminas, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos muestra que tenemos que ser de una conducta distinta a lo que es el mundo. En el versículo 11 al 13 dice así, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente,
aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La manifestación de la gracia de Dios produce dos resultados en la vida de los creyentes. Primero, nosotros debemos resistir la tentación del mal de este mundo, vivir vidas piadosas en esta era presente. Segundo, nosotros debemos esperar el retorno de Cristo. Pablo le recordó a Timoteo que hay una corona especial esperando a todos los que aman su venida. El gran Dios y Salvador Jesucristo, esta es una de las declaraciones más energéticas de la divinidad de Cristo. Ahora, nosotros sabemos que como ya dejamos la vida del mundo, aunque todavía hay algunas cosas que tal vez no hemos dejado de hacer, pero la palabra nos incita a que ya no vivamos, sino que acordémonos de la gracia de Dios, porque muy pronto está Él por venir. ¿Qué quiere decir con esto? Que le pongamos diligencia. Mire, desde que tengo memoria, muchos predicadores han dicho, Cristo viene, Cristo viene. La gente dice, nunca va a venir, o mucho se está tardando. Pero si Dios no ha mandado a Jesucristo a la tierra, es porque la iglesia en primer lugar no está preparada para recibirlo. El mundo quisiera ver a Jesucristo, pero ellos estarían directo a otro lado. Nosotros de puro panzazo, o puro raspón, somos salvos. Por la gracia de Él, la verdad. Entonces, si nosotros sabemos de que el tiempo está difícil, está crítico, es para que nosotros vivamos de una manera distinta. Nosotros tenemos que ir escalando de peldaño en peldaño y cada vez viéndonos diferentes. O sea, a que la gente vea que realmente vive en nosotros Jesucristo. Nosotros, si nos dicen que somos cristianos, es porque somos Cristos chiquitos. Tendríamos que tener, a este punto de nuestra vida, tendríamos que ser ya distintos. Yo no digo que no lo son. Todos vamos a cambiar poco a poco, según como le demos al Espíritu Santo de nuestra propia vida. Si nosotros nos abrimos más a que el Espíritu Santo nos controle, entonces va a haber más cambio en nosotros. Pero eso depende de cada uno. Depende de cómo nosotros nos queremos meter más con Dios. Acuérdese, en el tiempo de los apóstoles había muchas tentaciones como las que hay ahora, no más que en distinto. Ya en aquel tiempo tal vez no estaba lo moderno como ahora, pero en aquel tiempo era lo más moderno que había como ellos vivían. Ahora la situación aquí es un poco más desorbitante porque tanta ciencia y tantas cosas, han surgido tantas cosas para poder manipular nuestra vida, nuestra mente y quitarnos el enfoque de la palabra a través de muchas redes sociales. Hoy que han salido tantas plataformas, quiera o no, podemos ser dirigidos a estar viendo más las redes sociales que la Escritura. Y eso nos trae una consecuencia en nuestras vidas. Y vamos viendo que en vez de ir creciendo, he quedado como trabado, como hay un tope, como que ya no paso de ahí. Y Dios quiere que nosotros demos ese paso, que no nos quedemos como estamos, pues, que sigamos adelante, que tratemos la manera de vivir de una forma como la palabra de Dios nos está diciendo. No a mi modo, no a su modo, no a mis pensamientos, no a los suyos, sino al pensamiento de Dios. Media vez nosotros estemos cada vez, aunque poco a poco, no es todo de un solo, pero si se lo pudiera, pues mejor. Pero poco a poco, paso a paso, pero siempre tratando la manera de acordarnos de que la sana doctrina no es un conjunto de reglas, sino que es mi forma de vivir en Cristo Jesús, como nueva persona. En los últimos versículos, el 14 y el 15, dice así: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. ¿Cuál es la autoridad del cristiano? Son sus actos. Mire, si nosotros estamos haciendo las cosas bien,
tenemos autoridad para poder aconsejar, para poder amonestar, para poder decirle a otro, lo que estás haciendo está malo. Pero si nosotros, nuestra autoridad está por el suelo, ¿cómo le puedo decir yo a alguien? Y esto no se trata de que yo estoy viendo tu paja porque no veo estoy viendo tu paja, pero yo tengo una gran viga. No, no se refiere a eso. Simplemente es que la forma en cómo vive el creyente, eso va a hacer de que tenga autoridad para hablar. Si yo leo la Biblia, tengo autoridad para decir a usted, lea la Biblia. Si yo la practico, le voy a decir, pues practíquela. Pero si yo no hago eso, sería como un metal nomás que resuena. Así de simple. Entonces, su autoridad es como estoy hablando con un hermano acerca de un brother que lastimosamente dejó una iglesia. Como pastor no tiene autoridad. Porque ¿qué consejo le puede dar a otra persona, a otro pastor que le diga, ¿qué puedo hacer en mi situación? ¿Dejo la iglesia o me quedo? Él renunció. ¿Qué puede decirle? ¿Con qué autoridad le puede decir, quédate? Te va a ir mal si no lo haces. Sí le puede dar un consejo, pero no es como que él estuviera ejerciendo el pastorado. Tendría más peso sus palabras. Y aunque nosotros no somos pastores, pero somos creyentes, cuando nuestras esposas o nuestros hijos piden un consejo, tenemos que estar viviéndolo para poder darle el consejo. Nosotros somos mayores y tal vez por nuestra experiencia de tantas cosas que hemos sufrido en la vida, si un joven se nos acerca y nos pide un consejo, tal vez le podemos dar un consejo porque ya lo vivimos. Tenemos autoridad para poderle decir algo. Pero en la Escritura es muy distinto. En las Escrituras tenemos que vivir la palabra de Dios. Por eso Pablo le dice a Tito, hey, tú tienes que ser ejemplo en todo. En todo tienes que hablar con autoridad, porque eso va a hacer que ellos crean que realmente tú estás viviendo de acuerdo a la sana doctrina. Pero si ellos ven que tú empiezas hoy va a empezar el servicio, pero bueno, si quieres lo hacemos más al rato, el servicio es a las 7, pero no importa, nos pasamos un poquito. Van a ver de que no es una persona seria en los propósitos, o sea, serio en lo que es el servicio en la sinagoga, lo que sea. Yo así lo pongo. Ya, entonces, Pablo le está diciendo a Tito cómo tiene que ser él, porque Pablo era un hombre de ejemplo, porque es el único apóstol que yo he leído que dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo. No he oído a nadie más que diga eso, ni Juan, ni Pedro, ni Marcos, ni Lucas dijeron esas palabras, pero el apóstol Pablo sí lo dijo. Por eso Pablo con toda autoridad le decía a Tito qué es lo que tenía que hacer, le dijo a Timoteo cómo tenía que vivir también él. Y por eso escribió tantas epístolas y cartas, porque él tenía la autoridad, porque él lo vivió. Él lo vivió. ¿Y quién no quisiera ser como Pablo? Yo creo que la mayoría de nosotros. Bueno, quisiéramos ser más como Jesucristo que como Pablo, pero si podemos alcanzar a Pablo, pues entonces estaríamos más cerca de Jesucristo. Ahora, para terminar, para que nosotros podamos exhortar, hermanos, tenemos que vivir de acuerdo con la sana doctrina, que es de Dios nuestro Salvador. Apliquémosla todos los días con mucha diligencia, o sea, con todo nuestro esfuerzo, para que sea nuestra autoridad en nosotros. Eso era todo, mis hermanos. Que Dios me les bendiga. Espero que la palabra haya habido cabida en su corazón y que se lleve un pensamiento distinto a lo que es la sana doctrina. La sana doctrina es vivirla, vivir de acuerdo como lo que le dijo a los ancianos, que tienen que ser hombres prudentes, hombres serios, hombres sobrios, hombres que tengan, ¿cómo se llama? Lo voy a leer mejor. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y la paciencia. Esto es de acuerdo a la sana doctrina. Entonces tenemos mucho camino por qué recorrer y cómo clamarle a Dios para que esto se nos vaya dando y practicándolo. Que Dios me les bendiga a todos, mis hermanos. Amén.